50 años han pasado desde que el creador del Señor de los Anillos, J.R.R. Tolkien, dejó este mundo. Su legado perdura, pero no se ha estancado. Toda una generación de escritores influenciados por él manifiesta sus visiones sobre la figura inevitable de Tolkien en el género de la fantasía. A continuación, les mostraré fragmentos de entrevistas que el medio español El Periódico ha hecho a varios de los referentes del género en el pasado, así como puntualizaciones y críticas al autor del Hobbit. Link en la descripción. Para el escritor de Canción de Fuego y Hielo, Tolkien hizo que la impronta medieval fuese casi connatural al género de la fantasía épica, pero es imposible que sus seguidores no se diferencien de alguien que nació en el siglo XIX. Él era un hombre de una época distinta. Yo soy producto de la generación de los baby boomers, hijo de una familia obrera de Nueva Jersey. Tengo formación de periodista, vengo de la subcultura de la ciencia ficción, fui objetor de conciencia en Vietnam. Todas esas diferencias se reflejan en nuestra literatura, aunque sin su precedente mis libros quizá nunca se hubieran materializado. Tolkien basaba su texto en el concepto eucatástrofe, un final cataclísmico de estilo cristiano, con un final esperanzador, y muchos autores actuales han querido alejarse de ahí. Sin embargo, como dice Brandon Sanderson, intentan darle otro rumbo a libros que siguen siendo en cierta forma tolkienianos. Lo que intento hacer yo es buscar que mundos aún no ha mostrado la fantasía. Llevarla más allá. Construir mundos de ciencia ficción en los que suceden historias de fantasía, no mundos medievales. La literatura fantástica debería ser el género más imaginativo por definición, y en cambio estamos viendo el mismo mundo reciclado una y otra vez. Tolkien escribió el primer libro de fantasía épica y nos hemos pasado 20 o 30 años tomándolo como referencia. Solo en las últimas décadas la fantasía ha empezado a salir de la sombra de Tolkien y a crecer como un género adulto. el autor de El nombre del viento manifiesta sus distancias con Tolkien. Durante mucho tiempo la fantasía se ha centrado en reyes y reinas, sus políticas y la construcción de imperios, y eso está muy bien. Si quieres crear una tragedia necesitas un héroe. Pero me pregunté si el protagonista no podía ser una persona normal a la que le pasaran cosas interesantes. Rothfuss también manifestó su fuerte deseo de hacer a un lado los clichés que muy impregnados en el género de la fantasía. Sobre todo uno muy particular. En la fantasía urbana, las historias de vampiros en el mundo actual y cosas así, está más aceptado el sexo, pero en la fantasía épica, no. Aquí esto nos lleva otra vez a Tolkien. Pero es imposible que explique la historia de alguien que tiene 16 o 17 años y pretender que el sexo no tiene ninguna importancia para él. Y continuando con el sexo, para el escritor polaco creador del brujo Geralt, cazador de monstruos favorito de todos, también hay que señalar el papel de las mujeres en el género. Donde generalmente la mujer es una dama que espera ser salvada, una estúpida criatura sin iniciativa que llora y llora, y de Tolkien, al que le costaba 2 capítulos explicar que Eowyn está enamorada de Eragon. Seguramente por falta de experiencia en las mujeres. Pero los tiempos están cambiando. En una novela de Joe Abercrombie una pareja se puede ir a la cama después de decir simplemente what the fuck. Para el rey del Grimdark, se tiene que puntualizar el rol del héroe en ese tipo de historias. Eragon tenía intenciones heroicas, hacía acciones heroicas y como resultado conseguía heroicidades. Pero los héroes de verdad no son tan puros, hay gente que lleva a cabo actos heroicos por motivos egoístas, o sin pretenderlo, o que encabeza una heroica carga que lleva a un desastre. En otra ocasión aprovechó para lamentar la idealización de la violencia en la épica de Tolkien. El Señor de los Anillos es muy violento, la mayoría de sus héroes son tipos masculinos violentos, héroes nobles y gallardos que después de acabar sobre pilas de muertos y apostar sobre cuántos orcos matarán como si fuesen unos asesinos psicópatas,
cuando acaban el día son buenos amigos, estupendos amantes y reyes bondadosos. Es muy cómodo asesinar así. La violencia tiene consecuencias sobre uno mismo. Y claro, sobre la víctima. Pero en la literatura fantástica no supone ningún coste. Yo quiero ser honesto, estoy obsesionado por mostrar las heridas mentales y físicas que deja la violencia. La 3 veces ganadora del premio Hugo manifiesta: lo que hay detrás de todos los elementos de la narrativa fantástica post-Tolkien no es más que el progreso de la sociedad. Tolkien escribió en los años 40 y 50, antes de la revolución sexual, antes de la era de los derechos civiles, escribía para una audiencia muy específica formada sobre todo por británicos de determinada edad y generación. Una vez que la fantasía se ha integrado en el mainstream ya no puede ser insular, no puede ser un producto específico para ese tipo de lector. La mayoría son mujeres, y si quiere su dinero probablemente sea una buena idea que en el libro haya al menos alguna mujer pasando por allí. E incluso que sea la protagonista. O que las mujeres hagan cosas de mujeres. El autor de La dinastía del diente de león expresa la necesidad de ver otros aires de ambientación. Escribo con y al mismo tiempo contra la tradición de la fantasía épica iniciada por Tolkien. Tenemos que reconocer la deuda que tenemos con él. Cualquier persona que escribe fantasía sigue sus pasos, pero no ha de haber una única tradición, conectada con la perspectiva europea. Puntualiza su semejanza con Tolkien de querer rejuvenecer una tradición que había quedado excluida de la literatura. Y llegados a este punto, el entrevistador toca un punto candente. ¿Era Tolkien racista? Hay elementos racistas hacia características asiáticas, por ejemplo, pero estaba limitado por sus circunstancias históricas y eso no me impide admirar la grandeza de su trabajo. Este autor de fantasía e historiador especializado en las culturas afroamericanas cuenta sus sentimientos contrastados. En Tolkien la luz y el bien se asocian a lo blanco y lo oscuro, al mal. Hay hombres negros medio trolls, monstruos que no son humanos. Yo amo los libros de Tolkien. Pero no puedo evitar ver eso, es una relación de amor-odio. Es cierto también que quienes lo han estudiado recuerdan que era un lingüista, que intentaba reflejar el mundo medieval, incluyendo su miedo al Islam. Y en realidad él no era en absoluto un fascista, se negó a que los nazis utilizaran el Hobbit. Pero que lo encontraran interesante y pensaran que se podía utilizar como algo supremacista blanco quiere decir algo, ¿no? Y estos son solo algunos de los pensamientos de aquellos que han tomado el legado de Tolkien para evolucionarlo y posicionarlo en otras fronteras y esencias, pues así como Tolkien usó su obra para manifestar sus miedos y preocupaciones propias de su propio contexto, las personas lo seguirán haciendo en el suyo, pues... Fantasía es una tierra peligrosa, con trampas para los incautos y mazmorras para los temerarios. Y de temerario se me puede tildar, porque, aunque he sido un aficionado a tales cuentos desde que aprendí a leer y en ocasiones les he dedicado mis lucubraciones, no los he estudiado, en cambio, como profesional. Apenas si en esa tierra he sido algo más que un explorador sin rumbo, o un intruso, lleno de asombro, pero no de preparación.